Roma, una ciudad de eterna belleza, rebosante de historia, arte y poder. Sin embargo, bajo su pulida fachada de grandeza y gloria, existía un lado oscuro y podrido, uno que prosperaba en el secreto, las sombras y las conversaciones susurradas en habitaciones llenas de humo. A finales de la década de 1970, las calles de esta magnífica ciudad, antaño conocida por su civilización y la construcción de imperios, se habían convertido en el caldo de cultivo perfecto para algo mucho más siniestro, un imperio criminal. Era un imperio construido no solo sobre el miedo, sino también sobre el poder, las alianzas y la ambición despiadada. En estos últimos años, un nuevo orden comenzó a tomar forma. El mundo criminal, que antes había sido un conjunto disperso de pequeños ladrones y bandas callejeras, estaba experimentando una transformación. El submundo comenzaba a parecer menos un caos y más una máquina bien engrasada, un sistema. Ya no bastaba con operar en zonas aisladas de Roma. Ahora la ciudad misma se convertiría en el imperio. Ya no se trataba de disputas territoriales, se trataba de control. Y quienes se apoderaran de él tenían que ser más que simples criminales. Tenían que ser estrategas, manipuladores y, sobre todo, visionarios. Fue durante este cambio radical que Franco Ius Pucci, un hombre cuyo nombre definiría una era de crimen en Roma, emergió de las sombras. Antaño una simple figura entre los pequeños criminales de la ciudad, ahora se estaba labrando una reputación como el tipo de hombre que veía oportunidades donde otros veían amenazas. No era el más grande ni el más brutal, pero lo que Ius Pucci poseía era algo mucho más peligroso, un agudo sentido de la estrategia y la capacidad de forjar conexiones poderosas en lugares inaccesibles para otros. Sabía cómo hacer que la gente confiara en él, cómo hacer que creyeran en él, pero lo más importante, entendía el juego, el delicado equilibrio entre la intimidación, la lealtad y el secretismo. Para cuando el clan marsellés, un grupo que antaño dominaba el tráfico de heroína de Roma, fue doblegado por las autoridades, el submundo criminal de la ciudad estaba fracturado. El vacío de poder era palpable, y quienes se habían mantenido al margen no tardaron en instalarse. Ius Pucci fue de los primeros en reconocer la oportunidad. No fue el único, por supuesto. Un hombre llamado Maurizio Abatino, despiadado y carismático a partes iguales, ya se estaba posicionando como una figura clave. Y había otro nombre en la ecuación: Enrico de Pedis, un hombre cuyas alianzas con la élite financiera y la clase política apenas comenzaban a gestarse. Juntos, formarían una trinidad impía, cada uno aportando sus propias fortalezas, tejiendo un tapiz de poder, influencia y terror que pronto se extendería por toda la ciudad. Pero esta no era una simple alianza. Ius Pucci, Abatino y De Pedis no se basaban únicamente en la fuerza bruta. Entendían algo que otros desconocían. El verdadero poder residía en la unidad, en el vínculo tácito entre hombres que no tenían más remedio que confiar el uno en el otro. Juntos, eran más que tres criminales. Eran una fuerza, una sombra que se cernía sobre Roma. Forjaron un pacto, un vínculo que los uniría durante años, aunque finalmente los separaría. Su primera gran prueba llegó en forma de secuestro. Una figura de alto perfil, un hombre adinerado y con conexiones políticas, sería su primera víctima real, el duque Maximiliano Grazioli Lante della Rovere. El plan se puso en marcha con la precisión de una operación militar, cada miembro desempeñando su papel, cada detalle meticulosamente planificado. Pero como tantos grandes planes, la ejecución fue defectuosa. A pesar de su cuidadosa preparación, los secuestradores, criminales experimentados por derecho propio,
pronto se encontraron en aguas desconocidas. El rescate fue un desastre. Las negociaciones torpes y la presión de la situación comenzó a notarse. Ahora jugaban en una liga superior, y era fácil ver que, a pesar de sus ambiciones, aún eran novatos en este mundo de criminalidad de alto riesgo. Al final, el secuestro fracasó. El duque, a pesar de sus exigencias y amenazas, fue ejecutado a sangre fría, un final trágico que conmocionó al sindicato. Pero en ese momento nació la Banda de la Magliana. No era solo un nombre, un título, era una declaración. Roma les pertenecía ahora. Curiosamente, este fracaso no los destruyó. No, consolidó aún más su vínculo. Les demostró que podían sobrevivir a cualquier cosa. La muerte del duque fue trágica, pero fue un paso importante, un testimonio sangriento de su capacidad de resistencia. Y fue precisamente esta resistencia, esta supervivencia, la que los haría resurgir de las cenizas. Tras el ataque, los miembros de la banda se adentraron aún más en las sombras. Ya no eran simples delincuentes de poca monta. Eran una red, una coalición. Lenta, pero segura. Comenzaron a tejer su influencia por toda Roma, expandiendo su alcance y consolidando su poder. Ya no se conformaban con pequeños negocios clandestinos. Ahora se centraban en las operaciones más lucrativas y peligrosas del mundo. Drogas, secuestros, extorsión y manipulación política. Todo esto se convertiría en sus herramientas de trabajo. Su imperio estaba tomando forma, y Roma misma era su reino. Pero el poder, como suele ocurrir, genera conflicto. Y no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a aparecer grietas en la fachada de unidad. La ambición que una vez los unió acabaría separándolos. Pero por ahora eran intocables. Por ahora controlaban Roma. La ciudad, antaño símbolo de la civilización occidental, se había convertido en su patio de recreo. Y lo que querían, lo tomaban sin rechistar. Sus alianzas no se basaban solo en la confianza. Los unía el miedo, la certeza de que quien los traicionara pagaría el precio máximo. Era una ciudad de sangre, una ciudad de poder, una ciudad donde la única ley que importaba era la del más fuerte. Y así, la Banda de la Magliana prosperó. Roma ya no era la capital de un imperio en decadencia, sino el centro de uno nuevo, construido sobre el crimen, la corrupción y la manipulación. El submundo, antaño una sombra, había salido a la luz, pero esta luz era fría, oscura y peligrosa. En su afán de control, sellaron su destino. Se habían convertido en algo superior a sí mismos, pero al hacerlo, desencadenaron una tragedia que resonaría en las calles de Roma durante años. Tenían el poder, pero no tenían idea de cuánto les costaría. Roma siempre había sido una ciudad construida sobre paradojas. Las mismas calles que habían presenciado el ascenso y la caída de emperadores, ahora resonaban con los pasos de hombres que vivían en las sombras, invisibles para el resto de la sociedad, pero innegablemente poderosos. La Banda de la Magliana, antaño un conjunto fragmentado de bandas dispares, había consolidado su control sobre la ciudad, pero como ocurre con todos los imperios, su poder era frágil y precario. No eran solo la policía, los políticos o las facciones rivales quienes representaban una amenaza. Era la oscuridad de sus propios corazones, los secretos que se ocultaban mutuamente, lo que los llevaría a la ruina. Franco Giuspucci, Maurizio Abatino y Enrico de Pedis estuvieron unidos en su día por la necesidad. Un objetivo común: conquistar Roma y el submundo criminal que se enconaba bajo su elegante apariencia. Juntos construyeron un imperio cimentado en la sangre, la lealtad y la promesa de riquezas infinitas. Pero a medida que la banda se fortalecía, las grietas en su unidad comenzaron a hacerse visibles.
Y cuando hombres como ellos comenzaron a alzarse, no lucharon solo por dinero. No, lucharon por algo mucho más oscuro, por el poder, por la supremacía. Y en esta guerra por el control, las alianzas se romperían, y los mismos hombres que habían dado vida a este imperio comenzarían a desmantelarlo. Todo empezó con pequeñas tensiones, casi invisibles para el ojo inexperto. Yuspuchi, siempre estratega, empezó a notar algo inquietante en la forma de actuar de Abatino. No era solo ambición, era algo más personal. Había un ansia, un deseo insaciable de dominio que no se satisfacía con la simple riqueza o el poder. Abatino quería más que eso. Quería ser el único, el verdadero gobernante del submundo romano, un rey por derecho propio. Enrico de Pedis, por otro lado, siempre había sido una figura de poder silencioso, casi desconcertante. No buscaba la atención como Abatino, en cambio trabajaba desde la sombra, manipulando a quienes lo rodeaban con una facilidad escalofriante. Sus conexiones en el mundo de las finanzas, la política o incluso el Vaticano lo convertían en un jugador cuyas acciones tenían consecuencias. Sin embargo, a pesar de su posición, siempre había un trasfondo de duda, una creciente sospecha de que era tan ambicioso como los demás, si no más. En un mundo donde la confianza era moneda de cambio, la capacidad de Pedis para mantenerse en segundo plano, manipulando los hilos desde la sombra, era peligrosa. Para quienes habían estado en el poder, era como caminar por la cuerda floja, con cada paso más precario que el anterior. Entonces llegó la primera traición. Fue rápida, sutil, un susurro al oído, un gesto de asentimiento donde no debería haber habido ninguno. Mauricio Abatino, siempre el más impredecible del trío, empezó a mover fichas entre bastidores. Al principio sus intenciones no estaban claras. No buscaba derrocar al grupo, al menos no directamente, pero había empezado a aislarse, tomando decisiones sin consultar a Yuspuchi ni a De Pedis. Fue una traición a la confianza, de esas que más duelen, de esas que no gritan, sino que poco a poco van desmoronando todo lo construido. Abatino siempre había sido el primero en actuar, el que se arriesgaba sin dudarlo. Pero ahora, esos mismos riesgos se volvían peligrosamente temerarios. Había empezado a buscar nuevas alianzas que pasaran por alto a la vieja guardia de la banda. Quería sangre nueva, más joven, más ávida. Quería que se alzara una nueva generación de criminales, una que no estuviera atada a viejas alianzas, sino una que pudiera llevar al imperio más lejos de lo que jamás había llegado. Pero así es el poder. Cuanto más tienes, más quieres, y cuanto más quieres, más temes perderlo. Fue durante esta época que la banda dio su paso más audaz hasta la fecha. El secuestro de Aldo Moro, presidente del Partido Demócrata Cristiano, conmocionó a Roma, resonando mucho más allá del mundo criminal. La nación se sumió en un estado de caos, un terremoto político. Para la banda, era la oportunidad de su vida. Ya no eran solo criminales, eran actores de un juego mucho más grande. El gobierno estaba en crisis y en ese vacío la banda podía expandir su influencia, su control. Pero las fronteras entre la banda y los terroristas de extrema izquierda, las Brigadas Rojas, se difuminaron. La banda había comenzado a coquetear con el poder político, un juego ciertamente peligroso. Yuspuchi, siempre el cerebro, vio esto como una oportunidad. Sabía que aliarse con los terroristas no solo podría mejorar su estatus, sino también consolidar su posición como verdaderos gobernantes de Roma. Pero Abatino dudaba más. Su mente estaba centrada en otras cosas, en el poder, en el futuro. Pero en la sombra, Enrico de Pedis vio una oportunidad para manipular aún más la situación, actuando de forma invisible para los demás.
Era De Pedis quien, discretamente, impulsaba la participación de la banda en el secuestro de Moro, moviendo los hilos entre bastidores y conectando con las personas adecuadas. Entendía el juego político mejor que nadie y estaba listo para jugarlo. Pero esta nueva fase de la evolución de la banda tuvo consecuencias. Cuanto más se hundían en el atolladero político, más peligrosa se volvía su posición. Al final, ya no eran solo criminales, eran participantes de un juego geopolítico de alto riesgo, un juego donde el coste del fracaso era más alto que nunca. La situación empezó a descontrolarse. La participación de la banda en el secuestro de Moro les atrajo una atención no deseada, no solo de las autoridades, sino también de otros poderosos de Roma, que empezaban a considerarlos una amenaza. En segundo plano, viejos enemigos comenzaron a agitarse. Las poderosas y enigmáticas figuras que antaño habían estado al margen del poder de la banda, ahora veían una oportunidad. La mafia, antes un actor distante en la escena criminal de Roma, estaba cada vez más interesada en las operaciones de la banda. A medida que las alianzas cambiaban y las tensiones aumentaban, las grietas en la unidad de la banda comenzaron a agrandarse. La hermandad, antaño unida, ahora era un grupo de hombres ambiciosos que ya no se conformaban con compartir el poder. Lo querían todo. Sin embargo, el enemigo más peligroso no era un forastero. No era la mafia, ni la policía, ni siquiera los terroristas de izquierda que habían secuestrado a Moro. La verdadera amenaza para la banda era interna. Cuanto más se adentraba la banda en la política y el submundo criminal, más perdía de vista su propósito original. Su ansia de más poder, más control, más dinero, empezó a eclipsar su lealtad mutua. Y ahí, como todo gobernante de la historia sabe, es cuando el imperio empieza a desmoronarse. La traición, como un cáncer, comenzó a extenderse entre las filas. La otrora sólida alianza entre Ius Pucci, Abatino y De Pedis comenzó a desmoronarse, pieza a pieza. Cada uno, impulsado por su propia ambición, empezó a mirar por encima del hombro. ¿En quién se podía confiar? ¿Quién jugaba un juego diferente? La tensión era palpable. La banda ya no solo luchaba contra criminales rivales o contra el Estado. Luchaban entre sí. La ciudad de Roma, que antaño había sido su reino, era ahora un campo de batalla. No solo las calles estaban en peligro. Era el alma misma de la banda de la Magliana. Y en medio de esta agitación, la sombra de la traición se cernía más fuerte que nunca. Las sombras de Roma se habían profundizado, y la ciudad se había convertido en un hervidero de poder y dolor. Ya no era solo una lucha por las calles. No, ahora era una batalla por el alma misma de la banda de la Magliana. Los vientos de traición que una vez susurraron en los márgenes de su imperio, ahora aullaban por la ciudad, desgarrando el tejido de su hermandad. Los tres hombres, Ius Pucci, Abatino y De Pedis, habían tejido sus destinos juntos, pero con el paso de los años comenzaban a comprender una terrible verdad. Nadie está a salvo cuando el poder está en juego. Ni siquiera quienes construyeron el imperio. La ciudad misma parecía volverse contra ellos. Los laberínticos callejones de Trastevere, los tranquilos rincones de Testaccio, las bulliciosas calles de Prati, esos lugares que antaño habían sido su territorio, su dominio, ahora les parecían ajenos. Ya no eran los reyes indiscutibles del submundo criminal romano. El equilibrio de poder había empezado a cambiar, al principio silenciosamente, como el susurro de una tormenta en el horizonte. No se trataba solo de la presión de las bandas rivales, era la sensación cada vez más extendida de que ellos también podían ser barridos, como cualquier otro régimen que hubiera sobrepasado su límite.
Yus Pucci, antaño el brillante estratega, ahora se encontraba cuestionando las alianzas que había forjado con tanto cuidado. Avatino, cuya sed de poder siempre había sido su motor, había empezado a cambiar. Ya no era el calculador arriesgado que había contribuido a forjar su ascenso a la fama. Ahora era un hombre obsesionado con el control. Sus decisiones se volvieron erráticas, impulsadas por la paranoia y la codicia. Ya no confiaba en sus antiguos camaradas. Veía a los demás miembros de la banda como amenazas, no como aliados, y ese miedo era como un veneno que se filtraba lentamente en cada uno de sus movimientos. Pero no era solo Avatino quien se estaba desquiciando. De Pedis, el misterioso cerebro del grupo, se estaba distanciando cada vez más. Siempre había sido el hombre entre bastidores, moviendo los hilos en el mundo financiero, manipulando a los políticos y asegurándose el poder en lugares inaccesibles. Pero ahora, incluso su serenidad parecía resquebrajarse. Su obsesión por el control había tomado una nueva forma. Ya no solo manipulaba desde las sombras, comenzábase a actuar por instinto de supervivencia, intentando asegurar su propio rincón de poder antes de que todo el imperio se derrumbara a su alrededor. La banda, antaño una intrincada red de intereses compartidos, comenzaba a desmoronarse. Se rumoreaba que las viejas alianzas ya no eran suficientes. La confianza se había convertido en un lujo que ya no podían permitirse. Sin embargo, las grietas no se limitaban a su círculo. Los cimientos mismos de su imperio se tambaleaban. Su control sobre el submundo romano se veía amenazado desde todos los ángulos. La mafia, antaño un rival lejano, había comenzado a avanzar, poniendo a prueba las defensas de la banda. Antiguas facciones criminales que antaño se habían doblegado ante el poder de la Magliana, ahora se unían tras nuevos líderes, buscando hacerse con su propio territorio. El control de la banda sobre el narcotráfico, que antaño había sido su negocio más rentable, se estaba debilitando. Incluso la policía, corrupta y complaciente desde hacía tiempo, comenzaba a notarlo. Sus métodos de soborno e intimidación, antaño infalibles, se volvían cada vez más ineficaces, pero incluso mientras los muros se cerraban, nada podía detener las ambiciones de los hombres que habían creado la banda. Su sed de poder era insaciable, por muy precaria que se volviera su posición. Yus Pucci lo sabía muy bien. Sabía que había llegado el momento de tomar una decisión. Podía sentir la oscuridad cerniéndose sobre él, el inevitable colapso que se avecinaba. Podía sentir el peso de sus decisiones oprimiéndolo. Sin embargo, incluso mientras la banda se hundía en el caos, no quería soltarse. En lo más profundo de la crisis, Yus Pucci tomó una decisión que lo cambiaría todo. Eligió luchar. Reuniría a sus leales, fortalecería las alianzas restantes y se aferraría al poder que le quedara. No era momento de retirarse. Era momento de guerra. Avatino, por otro lado, se sentía cada vez más aislado, consumido por su propio miedo. A medida que su desconfianza hacia sus antiguos aliados se intensificaba, también lo hacía su paranoia. Empezó a tomar decisiones sin consultar a nadie, de forma unilateral e imprudente. Había llegado al punto de creer que su única vía para sobrevivir era controlarlo todo. Ya no se conformaba con compartir el poder, lo quería todo. Así que empezó a hacer tratos con cualquiera que le diera la ventaja. Las viejas alianzas, los vínculos que una vez definieron a la banda, ahora eran irrelevantes. Avatino estaba dispuesto a arrasar con todo si eso significaba mantenerse solo en la cima. Fue durante esta época de unidad fracturada que De Pedis, el enigmático titiritero, comenzó a manipular el caos. La banda estaba en guerra consigo misma.
Pero De Pedis vio la oportunidad de una última maniobra, una forma de asegurar su posición de una vez por todas. Empezó a trabajar con facciones ajenas a la banda, haciendo tratos encubiertos con organizaciones criminales rivales. Estas alianzas secretas eran peligrosas, pero De Pedis sabía que podían ser la clave de su supervivencia. Estaba dispuesto a traicionar a sus aliados más cercanos si eso significaba mantener su poder. ¿Y la ironía de todo esto? Ni siquiera tenía miedo. Siempre había sido él quien controlaba los hilos tras la cortina. Y ahora, incluso ante esta guerra, se mantenía sereno, calculador e inquebrantable. Pero incluso De Pedis sabía que estaba jugando un juego mortal, un juego que bien podría costarle todo. Las calles de Roma se estaban convirtiendo en una zona de guerra. La ciudad, que antaño había sido un lugar de oportunidades para estos hombres, era ahora un campo de batalla donde cada movimiento podía ser el último. La policía los cercaba, la mafia rondaba como buitres, y las facciones dentro de la propia banda estaban al borde de una guerra civil declarada. Ya no había vuelta atrás. Por mucho que intentaran mantener el control, el mundo se tambaleaba a su alrededor. Su imperio, antaño una fuerza imparable, se desmoronaba bajo el peso de su propia ambición. Y sin embargo, en los rincones más oscuros de la ciudad, la banda de la Magliana seguía siendo una fuerza a tener en cuenta. A pesar de las luchas internas, a pesar de las traiciones, a pesar de la creciente presión de todos lados, los hombres que habían construido este imperio no se rendirían sin luchar. Habían aprendido hacía mucho tiempo que en este mundo solo los despiadados sobreviven, y mientras la sangre comenzaba a derramarse, la verdadera batalla por Roma apenas comenzaba. Pero a medida que la lucha por el poder se intensificaba, una pregunta persistía sobre todas las demás. ¿Quién saldría victorioso? ¿Sería Ius Pucci, el líder calculador que se negaba a renunciar a su imperio? ¿Sería Abatino, el hombre que lo quería todo y estaba dispuesto a destruir a cualquiera que se interpusiera en su camino? ¿O sería De Pedis, la figura sombría que siempre había ido un paso por delante de todos? La banda de la Magliana estaba al borde de una transformación, y era evidente que solo un hombre permanecería en pie cuando la situación finalmente se calmara. Las calles de Roma siempre habían resonado con los susurros del poder antiguo, las huellas de conquistadores olvidados. Pero ahora, a finales de los años 70 y principios de los 80, había surgido una nueva forma de poder. Era más oscura, más sangrienta e infinitamente más peligrosa. No era la mano distante del imperio ni la gloria del pasado. Eran las manos de hombres a quienes la historia de Roma les era indiferente. Estos hombres no tenían dioses, ni lealtad a la ciudad, ni una brújula moral que los guiara. Solo querían reinar sobre la ciudad en ruinas, grabar sus nombres en sus huesos, sin importar el costo. La banda de la Magliana ya no era solo un imperio del crimen. Se había convertido en una zona de guerra, y fue en medio de este caos que la verdadera naturaleza de quienes la lideraban comenzó a revelarse. Ius Pucci, antaño un maestro estratega, era ahora un hombre que solo veía guerra en todas direcciones. Su semblante sereno se había transformado en una furia fría y calculadora. Ahora comprendía una cosa más que nunca. El juego ya no se trataba de lealtad ni hermandad. Se trataba de supervivencia. Y sobrevivir en este mundo significaba ser el último hombre en pie. Abatino, con la mente trastornada por la paranoia y la inagotable sed de poder, se había vuelto rebelde. Ya no confiaba en nadie, ni siquiera en sus aliados más cercanos. Su ansia de control lo había consumido por completo. Y ahora, cada decisión que tomaba, cada acto violento, cada traición,
era un paso hacia su propia coronación. Pero había una falla en la ambición de Avatino. Había subestimado la fuerza de su propia ambición. Su búsqueda imprudente de poder había distanciado a sus aliados, fracturado la unidad de la banda y lo había convertido en un objetivo. Pero a Avatino no le importaba. En el fondo, creía que estaba destinado a gobernar Roma, sin importar los cadáveres que tuviera que amontonar para lograrlo. De Pedis, por otro lado, seguía siendo una figura envuelta en la sombra. Su manipulación silenciosa, casi imperceptible, siempre había sido su mayor fortaleza. Comprendía el valor de la información, de las alianzas cimentadas en el secretismo. Pero a medida que la lucha de poder dentro de la banda se intensificaba, ni siquiera De Pedis podía evitar la brutal realidad de la situación. La confianza que una vez unió al trío estaba ahora destrozada sin remedio. Y De Pedis sabía que en un mundo tan traicionero como este, nadie, ni siquiera el estratega más calculador y despiadado, podía controlarlo todo para siempre. Los cimientos de su imperio se desmoronaban y De Pedis se vio obligado a reconocer una cruda realidad. El submundo criminal de Roma ya no estaba bajo su control. El derramamiento de sangre se había intensificado. Ya no bastaba con luchar por dinero o territorio. Esto era personal. La traición, las mentiras, las alianzas fracturadas, todo se había reducido a una sola cosa: venganza. Y la venganza, como una antigua maldición, pervertía a todo aquel que la anhelaba. Giuspucci quería aferrarse al poder que había forjado, pero con cada día que pasaba, el control de la banda sobre Roma se debilitaba. Su imperio se había convertido en una bestia fracturada y violenta, y cada uno de sus miembros tenía sus propios planes. Las calles de Roma estaban empapadas de la sangre de los caídos, y el aire estaba cargado de miedo, rabia y el amargo aroma de la traición. El punto de inflexión llegó con una decisión que cambiaría el curso de todo. Avatino, embriagado por sus propios delirios de grandeza, tomó una decisión trascendental. Creía que eliminando el liderazgo de la banda, matando a Giuspucci y De Pedis, finalmente tendría el control total. Su plan era simple: eliminar a los dos hombres que una vez lo habían apoyado y, en su ausencia, reclamar Roma como suya. Pero Avatino, como tantos otros antes que él, había subestimado la violencia de la ambición. Su plan era más que imprudente, era suicida. El vacío de poder que seguiría a semejante asesinato no lo llenaría un solo hombre. Desencadenaría una guerra total, una guerra que destrozaría a la banda y reduciría a escombros todo lo que habían construido. Avatino siempre había creído que podía doblegar el mundo a su voluntad, pero estaba a punto de descubrir que nada es más peligroso que un sistema construido sobre mentiras y traición. Y en ese momento de locura pura, desencadenó una cadena de acontecimientos que solo dejaría sangre y cenizas a su paso. La respuesta fue rápida, brutal e inevitable. De Pedis, al ver la amenaza a su propia supervivencia, no tardó en contraatacar. No podía permitir que Avatino tomara el control, no cuando había cultivado con tanto esmero su propia base de poder, no cuando tenía a tantas de las figuras más influyentes de Roma bajo su control. La banda, antaño una fuerza unificada, se había convertido en una máquina de guerra fragmentada, donde cada facción competía por el dominio. De Pedis no tenía intención de dejar que Avatino ganara. Sabía que este era el momento que definiría su futuro. Las calles de Roma se convirtieron en un campo de batalla. Las bandas luchaban por el poder, la policía, sobornada desde hacía tiempo, se veía obligada a responder con mayor fuerza a medida que el conflicto se descontrolaba. Por primera vez, la banda se vio obligada así a afrontar la cruda realidad.
Su imperio se había construido sobre cimientos de arena. Las alianzas que habían formado, las traiciones que habían cometido, los habían conducido a este momento. Se habían convertido en monstruos, y los monstruos solo podían ser aniquilados por otros monstruos. Y así comenzó la guerra dentro de la banda. Avatino, Ius Pucci y De Pedis, antaño hermanos de armas, ahora eran enemigos mortales. La violencia que siguió no fue solo una lucha por territorio o riqueza. Fue una lucha por la supervivencia. Y cada movimiento, cada muerte, cada traición, solo agravó el conflicto, lo hizo más personal. Las calles de Roma se llenaron del sonido de los disparos, de hombres que antaño compartían sueños de imperio, ahora luchaban a muerte por el control del reino que habían creado. Pero la verdadera tragedia no residía en el derramamiento de sangre, sino en la constatación de que estos hombres, estos titanes del crimen, nunca habían tenido el control. Nunca habían gobernado Roma de verdad. Roma siempre había sido una ciudad que se tragaba a sus reyes. Y ahora, mientras la banda se hundía en un abismo de violencia y traición, eran solo las últimas víctimas del insaciable ansia de destrucción de la ciudad. A medida que el polvo comenzaba a asentarse, la banda de la Magliana era irreconocible. Ya no era la poderosa fuerza que antaño había gobernado Roma. En cambio, era un ser fracturado y roto, consumido por su propia ambición, destruido por sus propias guerras internas. La ciudad había cambiado para siempre. Y al final, solo quedaba una pregunta: ¿quién resurgiría de las cenizas? Roma siempre había sido una ciudad de ecos. Las ruinas de imperios desaparecidos susurraban por sus calles, recordatorios de los muchos que habían ascendido al poder, solo para caer, olvidados y consumidos por el tiempo. Pero incluso en una ciudad definida por sus ciclos de destrucción y renacimiento, nunca había habido un colapso como este. La banda de la Magliana, el imperio que habían construido desde las sombras, ya no era la fuerza que antaño. Lo que una vez fue un sindicato unido por la lealtad y la ambición, se había desmoronado en una red fracturada y rota de hombres que ya no podían confiar los unos en los otros. Y la confianza, en este mundo, era lo único que realmente importaba. Apenas se había asentado el polvo de la violenta lucha por el poder, y el imperio de los Banda ya estaba en ruinas. Ius Pucci, el hombre que una vez fue el artífice de su ascenso, ahora se encontraba aislado. Había luchado con uñas y dientes para aferrarse al poder, pero las batallas que había librado lo habían dejado vacío. Sus sueños de dominación se habían convertido en pesadillas. Cada día, el peso de la traición y la violencia pesaba más sobre sus hombros. Todos los aliados en los que había confiado estaban muertos, encarcelados o se habían vuelto contra él. Y ahora era un hombre sin propósito, perdido en el laberinto de su propio imperio, un imperio que le había dado la espalda. Maurizio Avatino, el hombre que una vez ardió con un fuego inextinguible, se había convertido en una sombra rota de sí mismo. Su ambición había sido su motor, pero ahora esa misma ambición lo había traicionado. El caos que había desatado, la búsqueda imprudente del poder, lo había dejado sin nada. Su control sobre la banda se había desmoronado, y sus antiguos aliados, los mismos hombres con los que una vez luchó, ahora lo veían como una carga. Avatino había subestimado el coste de su ansia de control, y al final, el imperio que esperaba construir solo lo había consumido. Los hombres que una vez lo siguieron ahora lo miraban con desprecio. Ya no era el líder, era una víctima de su propia arrogancia, un hombre que lo había sacrificado todo, incluida su humanidad, en su búsqueda del dominio. De Pedis,
el estratega de sangre fría que antaño había manipulado con facilidad a la élite política y financiera de Roma, se encontraba ahora en una posición precaria. La red de poder que había tejido con tanto cuidado se estaba desmoronando. Sus conexiones con las más altas esferas del mundo político y financiero romano ya no podían protegerlo. Los mismos hombres a los que una vez había utilizado comenzaban a darle la espalda. Su comportamiento, antes tranquilo y calculador, se había transformado en algo más siniestro. La paranoia se había arraigado en su mente. De Pedis ya no confiaba en nadie, ni siquiera en sus aliados más cercanos. Su imperio se había construido sobre secretos y mentiras, pero ahora incluso esos secretos comenzaban a escapársele de las manos. Los muros de la banda se cernían sobre él, y sabía que la única salida era la destrucción. Pero la destrucción tendría un precio. A medida que la banda se desmoronaba, también lo hacía el mundo que habían construido. Su otrora dominante control sobre el submundo criminal de Roma se desvanecía. La policía, la mafia, incluso las bandas rivales, todas habían comenzado a aprovecharse de la debilidad de la banda. La ciudad, antaño su reino, se había vuelto contra ellos. Las mismas calles que antaño les habían servido de dominio estaban ahora llenas de enemigos. La policía empezó a presionar con más fuerza. La mafia, percibiendo su vulnerabilidad, se movilizó para reclamar el territorio que la banda antaño había gobernado con mano de hierro. Incluso las facciones criminales más pequeñas, aquellas que antaño se habían visto obligadas a doblegarse al poder de la banda, comenzaron a alzarse. Y en medio de todo esto, la propia banda se convirtió en nada más que una sombra que se desvanecía. Un fantasma de lo que antaño había sido. Pero incluso mientras su imperio se desmoronaba, los restos de la banda se aferraban a lo que les quedaba. No tenían otra opción. La ciudad era ahora un campo de batalla por la supervivencia. Giuspucci, quien una vez planeó cada movimiento con precisión implacable, ahora se encontraba luchando por cualquier atisbo de control. Buscó refugio en los pocos leales que le quedaban, pero eran escasos. Los hombres que una vez lo apoyaron ahora lo veían débil, una reliquia de un pasado que ya no tenía poder. Abatino, consumido por su propia desesperación, intentó unir a quienes lo siguieron, pero su influencia había menguado. El derramamiento de sangre que había causado había dejado demasiadas cicatrices. Ya no había lugar para él al frente de la banda. Y de Pedis, la mente maestra en la sombra, sabía que la única forma de sobrevivir era cortar lazos con su pasado, traicionar a quienes una vez fueron sus aliados más cercanos. Y, sin embargo, incluso mientras la banda se hundía en el caos, una verdad inquietante flotaba en el aire. Habían construido su imperio sobre la sangre. Se habían abierto camino hasta la cima, destruyendo a cualquiera que se interpusiera en su camino. Habían manipulado, traicionado y asesinado sin piedad. Y ahora, tras la guerra, sufrían las consecuencias de ese derramamiento de sangre. Las calles de Roma estaban sembradas de los cuerpos de los caídos, y los fantasmas de sus pecados pasados rondaban cada rincón de la ciudad, susurrando el precio de la ambición y la traición. No era solo la banda la que se desmoronaba. La ciudad misma parecía desmoronarse. Los otrora orgullosos monumentos de Roma, el Coliseo, el Panteón, el Foro, testigos silenciosos del auge y la caída de innumerables imperios, ahora se erguían como símbolos de un mundo en decadencia. Roma siempre había sido una ciudad construida sobre ciclos de auge y caída, pero nunca ésta había sido tan brutal, tan completa. El colapso de la banda era un reflejo de la propia Roma, una ciudad que antaño había dominado el mundo,
ahora agonizante bajo el peso de su propia corrupción. Ius Pucci, Abatino y De Pedis, cada uno de ellos, se enfrentaba ahora a un ajuste de cuentas de su propia cosecha. Las ambiciones que una vez los impulsaron a las cimas del poder los habían conducido a su propia destrucción. Habían luchado por el control del submundo criminal de Roma y ahora lo veían escaparse de entre sus manos. Se habían destruido mutuamente en su búsqueda del poder y al hacerlo se habían condenado a una muerte lenta y agonizante. Roma, la ciudad de los emperadores, había presenciado innumerables ascensos y caídas. Pero para estos hombres, la caída era más que inevitable, una cuestión del destino. Habían construido su imperio sobre las arenas movedizas de la traición, y ahora lo veían derrumbarse bajo sus pies. Los muros habían caído. El imperio estaba muerto. Y mientras cada uno enfrentaba su fin, quedaba una pregunta: ¿quién quedaría para gobernar las cenizas? El acto final había comenzado, aunque ninguno de ellos podría haber predicho la forma que tomaría. Roma, antaño el corazón de un imperio que se extendía por continentes, era ahora una ciudad asfixiada por su propia decadencia. Las calles que antaño sirvieron de campos de batalla para el reinado de la banda de la Magliana estaban ahora llenas de los restos de su pasado, cadáveres, promesas incumplidas y las cenizas de todo lo que habían construido. La ciudad, al igual que los hombres que la habían gobernado, estaba a merced de fuerzas que escapaban a su control, fuerzas que jamás podrían ser detenidas solo con el derramamiento de sangre. Ius Pucci, el hombre que una vez fue un estratega brillante, ahora era un hombre sin imperio. Su mente estratégica, antes capaz de orquestar alianzas complejas y realizar movimientos audaces y calculados, se había vuelto introspectiva. Siempre había creído que el poder era la clave de la supervivencia. Pero ahora, al contemplar los restos de la banda, solo veía las ruinas de su propia ambición. Su corazón, antes frío y despiadado, ahora cargaba con el peso del arrepentimiento. La ciudad que una vez controló se le había escapado de las manos y no había forma de recuperarla. Su poder no era más que una ilusión, una fachada destrozada por sus propias acciones. Cada rincón de Roma parecía burlarse de él. Las mismas calles que una vez fueron su dominio, donde caminaba con la certeza de que nada podría tocarlo, ahora se sentían ajenas, hostiles. Ya no podía caminar con la confianza de un rey. Ahora era un hombre fugitivo, perseguido por los fantasmas de su pasado. Sus antiguos aliados estaban muertos, encarcelados o le habían dado la espalda. Y la vida que había construido, una vida de secretismo, traición y control, ahora parecía una broma trágica. Maurizio Abatino, el hombre cuya ambición una vez brilló más que el sol romano, era ahora un fantasma de lo que fue. Su búsqueda imprudente del poder lo había dejado vacío, consumido por su propia rabia y paranoia. Siempre había creído que podía doblegar el mundo a su voluntad. Pero el mundo, en cambio, lo había destrozado. Su sueño de gobernar Roma era ahora un recuerdo lejano, un cruel espejismo que se había desvanecido tan rápido como había aparecido. Todas las relaciones que había forjado se habían derrumbado. Todos los aliados en los que alguna vez había confiado se habían vuelto contra él. Y al final, fue su propia mano la que selló su destino. Las calles que una vez habían sido su reino, ahora parecían una prisión. Los fantasmas de aquellos a quienes había traicionado rondaban cada rincón, y cada paso que daba estaba lastrado por la sangre que había derramado. Los hombres que una vez había comandado, ahora susurraban a sus espaldas, llamándolo necio, un hombre que se había dejado consumir por la ambición. Abatino había intentado arrasar con todo a su paso para tomar el trono,
Pero al hacerlo, también se había quemado a sí mismo. Ya no había escapatoria, ni para él, ni para nadie. Los muros de su mundo se habían cerrado, y el fuego que había provocado se había convertido en un infierno sofocante. De Pedis, el cerebro que antaño controlaba las palancas del poder con fría precisión, ahora se encontraba atrapado en el mismo sistema que él mismo había construido. Su imperio de corrupción, manipulación y engaño había sido su mayor logro y su mayor caída. Sus conexiones en el mundo de la política, las finanzas y el Vaticano antaño le habían asegurado la seguridad, pero esas mismas conexiones se habían convertido ahora en sus cadenas. A medida que el control de la banda sobre Roma se debilitaba, también lo hacía la protección que antes disfrutaba de las poderosas élites que con tanto esmero había cultivado. Los altos mandos del Vaticano que antaño habían estado a su servicio ahora hacían la vista gorda, e incluso los políticos que antaño cumplían sus órdenes se distanciaban. De Pedis era un hombre que se había pasado la vida manejando hilos desde las sombras, pero ahora las sombras lo cerraban. Su mente, antaño aguda y calculadora, ahora estaba nublada por el miedo y la desesperación. El control férreo y despiadado que antaño ejerció sobre la élite criminal de Roma había dado paso a un imperio en ruinas. Cada paso que daba era una apuesta arriesgada, y las probabilidades ya no estaban a su favor. Los muros que había construido para protegerse, muros hechos de mentiras, secretos y manipulación, se estaban derrumbando. El mismo sistema que lo había mantenido en el poder se había convertido en su prisión. El colapso de la banda no fue solo el fin de un imperio criminal, fue el fin de una era. Los mundos político y criminal en los que se habían infiltrado comenzaban a verlos como lo que eran, prescindibles, meros peones en un juego mucho mayor. La banda había sido una fuerza a tener en cuenta, un poder capaz de mover montañas y transformar la esencia misma de Roma. Pero ahora no era más que un cascarón destrozado de lo que había sido. Pero quizás la verdad más inquietante era esta. Incluso mientras su imperio se desmoronaba, quienes lo construyeron no pudieron escapar de las consecuencias de sus actos. Ius Pucci, Abatino y De Pedis destruyeron todo lo que siempre amaron. Se traicionaron mutuamente, rompieron sus alianzas y derramaron más sangre de la que jamás podrían lavar. Y ahora solo les quedaban las ruinas de su imperio y el peso aplastante de sus decisiones. Intentaron controlar Roma, pero al final fue Roma quien los controló a ellos. En la retorcida red de mentiras y corrupción que antaño fue su imperio, nadie estaba a salvo. Ni siquiera los fantasmas del pasado podían ofrecer consuelo. La policía, envalentonada por el colapso de la banda, había comenzado a acercarlos. Los rivales que antaño temían a la banda, ahora se aprovechaban del vacío de poder. La ciudad que antaño había sido gobernada por la banda, ahora estaba sumida en el caos, un campo de batalla donde nuevas facciones surgirían en su lugar. Roma ya lo había visto todo. La caída de imperios, el auge de nuevas potencias, el interminable ciclo de violencia y ambición. La banda de la Magliana había formado parte de ese ciclo, y ahora también se convertía en un capítulo de su sangrienta historia. Para Ius Pucci, Abatino y De Pedis, el juego había terminado. Su imperio había desaparecido, su poder había sido arrebatado y su futuro era incierto. Los fantasmas de su pasado los perseguirían hasta el final de sus días, y quizás incluso más allá, porque al final ese era el verdadero precio de la ambición. Una vida dedicada a construir un imperio solo para verlo desmoronarse. Pero Roma, como la banda, nunca moriría del todo. Siempre resurgiría, y entre las sombras surgirían nuevos jugadores,
El antiguo imperio había caído, pero el juego, como siempre, continuaría. La única pregunta que quedaba era: ¿quién quedaría para jugarlo? Las calles de Roma, antaño bajo el férreo control de la banda de la Magliana, eran ahora un campo de batalla, no de hombres armados, sino de fantasmas, los restos de un imperio construido sobre la violencia, la traición y la ambición. La ciudad había sido devastada por las luchas de poder, pero al asentarse el polvo de la guerra, un silencio frío y sombrío llenó el vacío donde antes había vida, poder y la emoción del control. Roma ya no era el brillante monumento a la historia que había sido, ni la cuna de la civilización. Era el oscuro espejo de la propia banda, fracturada, vacía, a la espera de que se escribiera el siguiente capítulo de sangre. Ius Pucci, el arquitecto de todo, era un hombre perdido en las ruinas de su propia creación. Su rostro, antaño duro e impenetrable, ahora estaba marcado por las líneas de un hombre que había presenciado el colapso de todo lo que había luchado por construir. Sabía que el poder tenía un precio, pero nada lo habría preparado para el precio que su propia ambición le cobraría. La banda había sido su reino, y ahora no era más que un cementerio de sueños rotos y alianzas destrozadas. Había jugado el juego con la mente más aguda, pero al final el juego lo había jugado a él. Mientras los leales restantes de la banda se dispersaban como ratas, luchando por los restos de lo que antaño había sido un poderoso imperio, Ius Pucci se encontró aislado, a la deriva en un mar que él mismo había creado. Los mismos hombres a los que había manipulado, los que una vez se habían doblegado a su voluntad, ahora susurraban su nombre con desprecio. Su capacidad de mando se había erosionado, reemplazada por la fría comprensión de que, por mucho que corriera, el pasado siempre lo alcanzaría. No quedaban refugios seguros. Nadie en Roma quería ayudar a un hombre que se había forjado la vida destruyendo a otros. Nadie le ofrecería refugio. Ni siquiera sus antiguos aliados. El poder al que se había aferrado con tanta desesperación era ahora un peso, y con cada día que pasaba, amenazaba con aplastarlo. ¿Y qué hay de Maurizio Abatino? El líder antaño temido, la personificación de la ambición y la brutalidad, ahora una figura vacía que vaga por las calles de Roma, abandonado incluso por quienes una vez lo veneraron. Había quemado todos los puentes, traicionado a todos sus aliados y asesinado sin piedad. Su afán de supremacía lo había consumido, dejándolo solo como un hombre destrozado que no tenía nada que mostrar por su esfuerzo, salvo los fantasmas de sus acciones. Su mente, antaño aguda y autoritaria, ahora estaba nublada por la paranoia y la certeza de que su imperio, el imperio por el que había luchado, se había derrumbado. No le quedaban amigos, ni respeto, y desde luego, ningún poder. La ciudad que una vez se había doblegado a su voluntad, ahora lo rechazaba como un paria, un recordatorio viviente del precio de la ambición desenfrenada. Al final, su sed de control había sido su perdición, y ahora no quedaba nada más que el amargo sabor de la derrota. De Pedis, el hombre que una vez tejió los hilos invisibles del poder, se encontró igualmente solo. La astucia que lo había convertido en un titiritero se había vuelto contra él, a medida que sus antiguos aliados se distanciaban lentamente, y cada traición lo acorralaba aún más en un rincón de su propia creación. Sus conexiones con las más altas esferas de la élite política y financiera de Roma habían sido su escudo, pero ahora esas mismas conexiones carecían de importancia. Los hombres a los que una vez manipuló se habían vuelto contra él, buscando borrar de la historia las manchas de su participación en la banda. De Pedis había jugado el juego demasiado tiempo, con demasiada habilidad, pero al final
no le quedaban más movimientos. El mismo sistema que con tanto cuidado había corrompido ahora lo veía como prescindible. El poder que una vez había ostentado en las sombras se le había escapado de las manos y se vio obligado a ver cómo el imperio que había construido se derrumbaba a su alrededor. Pero la verdadera tragedia, quizás, no residía en los hombres mismos, sino en el mundo que habían creado, en el legado que habían dejado. La banda de la Magliana había sido más que un simple sindicato criminal. Había sido un símbolo, un reflejo de la podredumbre que yacía bajo la superficie de la propia Roma. Era un símbolo de cómo el poder, una vez obtenido, podía retorcer y corromper hasta dejar solo la destrucción. La banda había gobernado las calles con mano de hierro, pero al final se derrumbó bajo su propio peso. Su legado no fue de gloria, sino de ruina. Tras el colapso, Roma pareció respirar aliviada. Las redes criminales que antes prosperaban en la sombra comenzaron a fracturarse, a medida que surgían nuevos actores que aprovechaban el vacío de poder. Sin embargo, incluso cuando la influencia de la banda se desvanecía, su sombra aún se cernía sobre la ciudad. Los fantasmas de Ius Pucci, Abatino y de Pedis rondaban cada rincón de la ciudad, las vidas que habían destruido, la sangre que habían derramado. Todo seguía allí, latente, supurando en el alma misma de Roma. La banda pudo haber caído, pero su legado jamás se borraría. ¿Y qué hay de los supervivientes? Los hombres que una vez fueron el corazón de la banda no eran más que sombras de lo que fueron. Aquellos que una vez fueron temidos, ahora caminaban por las calles sin ser vistos, olvidados por un mundo que había avanzado. No eran héroes ni leyendas, sino historias con moraleja, advertencias para cualquiera que siguiera sus pasos. Su imperio, construido sobre la traición y la sangre, los había dejado con las manos vacías. Al final, Roma los consumió a todos. Los devoró por completo, como si había tragado a todos los imperios que los precedieron. La banda de la Magliana había desaparecido, su dominio sobre las calles de Roma reducido a un recuerdo inquietante, una trágica nota al pie en la historia de una ciudad que ya lo había visto todo. Roma, la ciudad eterna, los había sobrevivido a todos. Había presenciado el auge y la caída de innumerables imperios, y vería incontables más. Los hombres que una vez la gobernaron, que lucharon por ella, sangraron por ella y finalmente murieron por ella, habían desaparecido, pero su legado permanecía. Un legado de poder, avaricia y destrucción que jamás podría borrarse. Se susurraría en las calles, sería recordado por quienes la vivieron y grabado en las mismas piedras de la ciudad. La banda de la Magliana se había alzado, pero había caído, como todos los imperios anteriores, y al final, lo único que quedó fue el eterno ciclo de poder, su fugaz gloria siempre destinada a ser derribada por las mismas fuerzas que una vez la construyeron. Roma tenía una nueva historia que contar, pero la antigua, la historia de la banda, jamás sería olvidada del todo.